El último eclipse. La noche estaba oscura y amenazante. La luna, cubierta por densas nubes, parecía una advertencia silenciosa de que algo muy grande estaba a punto de suceder. Elena estaba sentada en la vieja silla de terciopelo de la casa de su abuela, una casa alejada de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido. La sala, envuelta en una penumbra inquietante, parecía expandirse y contraerse con el ritmo de su respiración, que se volvía cada vez más incómoda. Había escuchado tantas historias, leído tantas cosas sobre Baba Vanga y sus profecías, que ahora, con los eventos desplegándose ante sus ojos, ya no podía ignorar lo que se avecinaba. La sensación de que el mundo estaba a punto de cambiar era innegable, y lo que más la aterrorizaba era que las predicciones de la vidente búlgara parecían alinearse con los desastres que ya se estaban ocurriendo. Baba Vanga, la mujer que había perdido la vista en su infancia y que comenzó a ver un futuro sombrío, había previsto, según sus seguidores, grandes cataclismos y un futuro oscuro para 2025. Para ella, ese año sería marcado por el caos, la destrucción y el nacimiento de un nuevo orden mundial, donde las antiguas potencias caerían y una guerra devastadora consumiría el viejo continente europeo. Elena ya había leído sobre estas predicciones y aunque siempre había dudado de su veracidad, la creciente tensión política y social en 1900, el mundo comenzaba a tener sentido. Las palabras de Baba Vanga ya no parecían solo el delirio de una mujer ciega, sino un reflejo perturbador de las fragilidades del mundo moderno. Las señales estaban ahí, y con cada noticia que llegaba, Elena se convencía cada vez más de que ya no había forma de escapar de lo que estaba por venir. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. El viento comenzaba a soplar fuerte, como si él mismo estuviera advirtiendo que algo estaba por suceder. Afuera, el paisaje era desolador. La luna oscura y el viento cortante daban la sensación de que el propio mundo estaba a punto de desmoronarse. La visión del horizonte la dejó con una sensación de desesperación creciente. Y entonces recordó las palabras de Baba Vanga sobre el último eclipse. Según la vidente, un eclipse solar sería la señal definitiva de que el fin estaba cerca. Ella había hablado de una tormenta solar devastadora, que comenzaría con la oscuridad del eclipse, seguida de una serie de desastres naturales, incluidas tormentas solares capaces de desintegrar las redes de comunicación. El mundo caería en el caos, y el futuro de la humanidad sería marcado por la guerra y la destrucción. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina al pensar en ello. El eclipse se acercaba, y con él, el presagio de algo catastrófico. Cada día llegaban más noticias alarmantes: tensiones entre países, conflictos territoriales, crisis políticas y económicas. Elena observaba todo con una sensación creciente de impotencia. El mundo parecía acercarse al abismo, y nada parecía poder impedir la caída. Lo último que quería creer era que las palabras de Baba Vanga eran más que simples coincidencias. Pero cuando el eclipse finalmente llegó, ya no tuvo dudas. El cielo se oscureció de forma abrupta y una oscuridad profunda cubrió la tierra. Elena, con los ojos fijos en el horizonte, sintió el peso de la atmósfera, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. El eclipse solar era visible en toda su magnitud, y la luz parecía disiparse lentamente, como si el sol estuviera siendo tragado por algo inmenso y sombrío. Las palabras de Baba Vanga resonaron en su mente como un eco, y supo, en ese momento, que el futuro de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando el eclipse alcanzó su punto máximo, algo extraño sucedió. El viento aumentó, convirtiéndose en un furor incontrolable, y una tormenta solar, como Baba Vanga había predicho, comenzó a formarse. Las primeras olas de radiación empezaron a afectar las redes de comunicación, y en cuestión de minutos, el mundo entero fue sumido en el caos. Teléfonos, radios y televisores dejaron de funcionar. Ya no había más noticias, no había más comunicación. Las ciudades quedaron en silencio y la sensación de pánico se apoderó de todos. Elena observó todo con los ojos bien abiertos. No sabía qué hacer. Las predicciones de Baba Vanga
se estaban convirtiendo en realidad ante ella, y ahora, lo que parecía ser un futuro lejano, se volvía cada vez más palpable. La luz del sol desapareció por completo, y una oscuridad densa envolvió todo a su alrededor. La tormenta solar afectaba los sistemas de satélites, haciendo que la comunicación global fuera imposible. Y lo peor de todo era que esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes al eclipse, el mundo comenzó a desmoronarse. La tormenta solar no era la única catástrofe. Como Baba Vanga había profetizado, una serie de desastres naturales empezaron a devastar el planeta. Inundaciones, terremotos y tormentas se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. La Tierra, con su paciencia aparentemente infinita, comenzaba a rebelarse contra la humanidad. Elena, en su casa aislada, intentaba encontrar sentido a todo esto, pero la verdad era clara. La humanidad se enfrentaba a una serie de desastres naturales, financieros y sociales que parecían ocurrir en un ciclo interminable, con las naciones en ruinas y la civilización siendo lentamente consumida por la anarquía. La última profecía de Baba Vanga comenzó a cumplirse de manera horrible. El mundo estaba al borde de una nueva guerra mundial, un conflicto devastador que destruiría lo que quedaba de las potencias occidentales. Europa, epicentro de gran parte de los desastres y la violencia, se convertía en un campo de batalla. El ascenso de las fuerzas orientales, como Baba Vanga había predicho, ya estaba en marcha. El nuevo orden mundial estaba tomando forma, y Elena se preguntaba si la humanidad tendría alguna oportunidad de sobrevivir a esta transformación global. Pilao, guerra se estaba acercando, y con ella, la última etapa de lo que Baba Vanga había predicho. Elena observaba todo con una creciente sensación de desesperanza, sabiendo que ya no se podía hacer nada. El eclipse solar no era solo una señal de que el fin estaba cerca, sino la confirmación de que el destino de la humanidad había sido sellado, y mientras el caos se apoderaba del mundo, la última visión de Baba Vanga resonaba en su mente. El futuro está en tus manos, pero ¿serás capaz de cambiar el curso del destino? Pero en el fondo, Elena sabía que tal vez ya era demasiado tarde para evitar el desastre. La humanidad estaba a punto de enfrentar su fin, y no sabía si alguien tendría suficiente fuerza para resistir la oscuridad que se acercaba. La caída del occidente. El sonido de la televisión llenaba la sala oscura, pero Lorenzo no prestaba atención a lo que la voz del presentador decía. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero su mente estaba distante, navegando por las últimas noticias, tratando de encontrar algún sentido en las palabras que había escuchado. El mundo estaba cambiando, y de algún modo sabía que nada sería como antes. Baba Vanga, la famosa vidente que había hecho predicciones sobre el futuro de 1900. La humanidad había hablado sobre el año 2025, y sus palabras se volvían cada vez más relevantes. La primera vez que Lorenzo oyó hablar de ella, pensó que era algo irrelevante, solo otra leyenda urbana. Pero a medida que las tensiones globales aumentaban, no podía ignorar las inquietantes coincidencias entre las palabras de la vidente y los eventos que ocurrían a su alrededor. Ella había hablado sobre la caída del occidente, una era de declive y decadencia para las potencias tradicionales del mundo, y el ascenso de un nuevo orden proveniente del Oriente. Con cada noticia sobre las crisis económicas y políticas que se desarrollaban, Lorenzo no podía dejar de pensar si, de hecho, las predicciones de Baba Vanga se estaban cumpliendo. Lorenzo nunca había creído en profecías, pero también sabía que algo extraño estaba en el aire. El mundo parecía estar al borde de un colapso. El aumento de las tensiones entre las potencias globales, las dificultades financieras de las grandes economías y el crecimiento de China como superpotencia eran señales inequívocas de que el cambio era inminente. La economía global estaba al borde del colapso y las potencias occidentales que antes habían dominado estaban perdiendo cada vez más influencia. Pensó en lo lejos que parecía estar el mundo occidental de su antigua gloria. Había más divisiones que nunca, tanto internamente como en el escenario global. Europa y Estados Unidos, que habían sido sinónimo de poder y prosperidad,
ahora estaban en crisis. El Brexit, las disputas comerciales con China y las inestabilidades políticas que surgían en varios países occidentales formaban parte de un gran rompecabezas que Lorenzo comenzaba a ver con más claridad. Baba Vanga había dicho que las potencias occidentales perderían su fuerza y el poder mundial se transferiría al Oriente, un cambio que parecía incontrolable, inevitable. En un artículo reciente que Lorenzo había leído, los economistas señalaban el crecimiento exponencial de China, que ya se había convertido en la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El ascenso de China no solo era económico, sino también político y militar. Lo que más le inquietaba era la creciente influencia de China en el escenario mundial, especialmente en África y América Latina. Era como si un nuevo orden estuviera tomando forma, un orden que ya no dependía de las antiguas potencias del Occidente. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Lorenzo recordó las predicciones más sombrías de Baba Vanga. Ella no solo había hablado del ascenso del Oriente, sino también de una gran guerra que se formaría en el continente europeo. Europa, que había sido escenario de las dos guerras mundiales, ahora se encontraba nuevamente en una situación de creciente tensión. Lorenzo no podía ignorar las señales de que algo mucho mayor se estaba formando. Las guerras en Ucrania, las disputas territoriales con Rusia y el colapso de la Unión Europea eran solo los primeros pasos de una tragedia mayor. Esa noche, mientras las noticias continuaban desarrollándose, el futuro parecía más incierto que nunca. Lorenzo se preguntaba qué sería necesario para evitar que la visión de Baba Vanga se hiciera realidad. La idea de una nueva guerra mundial ya no parecía una ficción, sino una posibilidad muy real. La historia se repetía, pero con una diferencia fundamental. Ahora el mundo estaba dividido de una manera que nunca antes se había visto. La fuerza del Occidente se estaba desintegrando y un nuevo orden, liderado por una nación del Oriente, estaba tomando forma. Estados Unidos se encontraba en una crisis política sin precedentes. Las tensiones internas se estaban intensificando, con un presidente cada vez más polarizador y una sociedad dividida. Las calles estaban llenas de protestas y el gobierno parecía incapaz de encontrar soluciones a los problemas internos. La situación en Europa no era mejor. La creciente xenofobia y el nacionalismo estaban corroyendo los cimientos de la Unión Europea, y muchos predecían que el bloque pronto se desintegraría. Mientras tanto, China se expandía, invirtiendo fuertemente en infraestructura, tecnología y fuerza militar. El país ya poseía la mayor población del mundo y con su creciente poder económico parecía a punto de dominar el escenario mundial. Las predicciones de Baba Vanga ya no parecían solo un cuento místico, sino una lectura profética de una realidad en la que las potencias occidentales perdían su supremacía y un nuevo orden emergía. Lorenzo observaba las imágenes en la televisión con una sensación creciente de impotencia. La crisis parecía irreversible y el futuro parecía desintegrarse ante sus ojos. Sabía que nada sería igual. Si las palabras de Baba Vanga se estaban haciendo realidad, el Occidente estaba condenado y el futuro de la humanidad estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La guerra que Baba Vanga había predicho ya estaba siendo alimentada por conflictos geopolíticos y divisiones internas. Los Estados Unidos, debilitados por su crisis política, y Europa, desgarrada por las tensiones internas, estaban a punto de convertirse en víctimas de una nueva fuerza emergente. Rusia, China y otras potencias del Oriente estaban tomando el control. Y lo que parecía ser un simple juego de poder se convirtió en una lucha por la supervivencia del sistema mundial. Lorenzo sentía una sensación creciente de impotencia. Sabía que nada podría evitar la caída del Occidente. El cambio estaba en marcha y el futuro se estaba remodelando ante sus ojos. Las palabras de Baba Vanga, que antes parecían distantes, ahora se reflejaban con exactitud en lo que ocurría a su alrededor. El ascenso del Oriente, la caída del Occidente y la posibilidad de una gran guerra se desplegaban ante él, y no podía hacer nada para evitarlo. La última visión de Baba Vanga sobre el futuro
parecía ser una metáfora del fin de una era, y Lorenzo no podía escapar de esa idea. El mundo que conocía, con sus potencias occidentales dominantes, se estaba desintegrando ante él, y lo único que quedaba era presenciar el ascenso de un nuevo imperio global. En los días que siguieron, las tensiones aumentaron. El Occidente se estaba volviendo cada vez más irrelevante, y el ascenso del Oriente se encontraba en un camino de colisión directa con las antiguas potencias. Lorenzo sabía que el futuro que Baba Vanga había descrito se estaba convirtiendo en una realidad, y el mundo estaba al borde de un nuevo enfrentamiento mundial. La caída del Occidente no sería una simple transición de poder, sino el fin de una era. El futuro que temía se acercaba, y ya no había manera de evitar lo que se avecinaba. Con un pesado suspiro, Lorenzo apagó la televisión y se levantó. El mundo estaba en ruinas, y no sabía qué más podía hacer. Las profecías de Baba Vanga se estaban convirtiendo en un reflejo del desorden global, y el futuro parecía estar sellado. La caída del Occidente había comenzado, y el destino del mundo ya estaba fuera de sus manos. El colapso global. El viento cortante parecía cantar una melodía siniestra mientras Vittoria caminaba por las calles desiertas de la ciudad. Las sombras de la noche estaban apoderándose de todo, y la sensación de inminente desgracia era palpable. Ella había leído las predicciones de Baba Vanga tantas veces, pero nunca imaginó que algún día esas palabras proféticas se convertirían en una realidad tan angustiante. La vidente búlgara que había hablado sobre el futuro apocalíptico de 2025 no estaba equivocada. El mundo se estaba desmoronando a su alrededor, y Vittoria sentía en cada paso que el final estaba cerca. Todo comenzó con una pandemia. La humanidad ya había enfrentado una crisis global en los últimos años, con la propagación del virus COVID-19. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Una nueva cepa, más mortal y aún más transmisible, comenzó a propagarse rápidamente. En cuestión de semanas, las ciudades fueron tomadas por el caos. Las calles se vaciaron, los hospitales estaban sobrecargados y el pánico se extendió como un fuego incontrolable. Vittoria recordó las palabras de Baba Vanga sobre la llegada de una nueva pandemia, más devastadora que la anterior. La vidente había predicho que la humanidad sería consumida por un virus implacable y nadie escaparía de sus efectos. Al principio parecía una coincidencia, una historia exagerada, pero ahora, frente a la segunda ola de una pandemia aún más brutal, ya no podía negar la veracidad de las palabras de Baba Vanga. Las ciudades estaban nuevamente en cuarentena, pero esta vez, la sensación de que nada volvería a ser como antes era abrumadora. Mientras las muertes aumentaban y la sociedad se desmoronaba, el colapso de las infraestructuras del mundo se volvía cada vez más evidente. El sistema de salud mundial, ya estirado al límite, no podía lidiar más con la cantidad de infectados. Los mercados financieros colapsaron y los gobiernos, impotentes, comenzaron a desintegrarse. Las personas empezaban a volverse unas contra otras en la lucha por la supervivencia. El comercio, que antes parecía ser la base de la civilización, ahora no era más que un recuerdo lejano. El aislamiento, la escasez y la desesperanza dominaban los corazones y las mentes de las personas, como si el mundo estuviera en una espiral descendente de la que no había retorno. Vittoria caminaba por la ciudad, observando las tiendas cerradas, las ventanas rotas y las calles vacías. Las autoridades intentaban mantener el orden, pero las medidas de contención ya estaban más allá del control. Ella había presenciado los desastres naturales y las guerras intensificándose alrededor del mundo, pero lo que más la aterraba eran las visiones de Baba Vanga sobre el colapso total del sistema global. Para la vidente, las catástrofes no se limitaban a la salud, sino que abarcaban un colapso total de la sociedad humana, como un castigo implacable por la destrucción del planeta y la indiferencia ante las señales de alerta. Era imposible ignorar los desastres naturales que se sucedían rápidamente. Las predicciones de Baba Vanga sobre terremotos devastadores,
tsunamis y tormentas cósmicas comenzaban a concretarse de manera alarmante. El clima estaba en un estado de caos. Durante semanas, huracanes violentos se formaron en todos los océanos, alcanzando las costas de varios continentes. Las inundaciones sumergían ciudades enteras, mientras que sequías severas arrasaban vastas regiones agrícolas, dejando a millones de personas al borde de la hambruna. La Tierra, que hasta entonces parecía invencible, se estaba rebelando contra la humanidad, como si intentara poner fin a todo lo que había causado. Vittoria ya no sabía qué hacer. El planeta estaba siendo devastado por fuerzas naturales que parecían estar más allá de cualquier control humano. Las profecías de Baba Vanga, que habían sido ignoradas y ridiculizadas durante tantos años, se estaban cumpliendo frente a sus ojos. Pero lo peor estaba por venir, y ella sentía que lo único que quedaba era esperar lo inevitable. Ese día, escuchó algo que la hizo detenerse en medio de la calle. Una sirena distante, resonando por la ciudad vacía, parecía anunciar un desastre aún mayor. Se dio vuelta y miró al cielo, que estaba oscuro y cargado de nubes amenazadoras. La sensación de que algo catastrófico estaba a punto de suceder hizo que su cuerpo se tensara. Baba Vanga había hablado sobre los eventos cósmicos que sacudirían la Tierra, pero Vittoria nunca imaginó que la naturaleza del desastre fuera tan terrible. La sirena se hizo más fuerte, más cercana, y de repente un estruendo ensordecedor retumbó en el cielo. Vittoria levantó la vista y vio una enorme explosión de luz. Era como si el mismo sol se hubiera convertido en una bola de fuego que se acercaba rápidamente a la Tierra. El cielo, que antes estaba gris y amenazante, ahora parecía un campo de batalla, con la luz intensa y las nubes fragmentándose en pedazos. El miedo se apoderó de su cuerpo y corrió a refugiarse. El impacto fue tan grande que la ciudad tembló en sus cimientos. Los edificios comenzaron a derrumbarse, las calles se abrieron en profundas grietas y una ola de calor abrasadora se extendió. Vittoria sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. La gente corría descontrolada, tratando de escapar de la destrucción inminente. Todo a su alrededor se desmoronaba, y ella sabía que lo que había sucedido era algo que estaba más allá de la comprensión humana. El evento cósmico que Baba Vanga había predicho, el impacto de un asteroide o una tormenta solar catastrófica, finalmente se concretaba. El mundo estaba siendo destruido por fuerzas que estaban más allá de la capacidad de control o anticipación de la humanidad. El sistema de comunicación global, ya debilitado por la pandemia y los desastres naturales, ahora estaba completamente destruido. Lo que quedaba del mundo era un escenario de caos absoluto. Vittoria, que antes se había sentido impotente frente a lo que estaba sucediendo, ahora comprendía el significado de las palabras de Baba Vanga. El futuro se estaba reescribiendo frente a sus ojos, y ya no había forma de detener el colapso global que ella había predicho. El mundo, tal como lo conocía, estaba desapareciendo en un mar de destrucción, y lo que quedaría sería un planeta devastado, donde la supervivencia sería la única prioridad. Mientras los últimos vestigios de civilización se apagaban ante ella, Vittoria se preguntó si había algo más que pudiera hacerse para evitar esta catástrofe. Pero en el fondo, sabía que el destino del planeta estaba más allá de su comprensión. La humanidad, con su avaricia y destrucción, había llegado a su fin, y las profecías de Baba Vanga, que habían sido vistas como meras historias, se habían concretado con una precisión perturbadora. El colapso global había llegado, y con él el fin de un ciclo y el comienzo de algo completamente nuevo.